directoral que establece el jurado evaluador fecha y hora de sustentación. Gracias. Correcto, señora presidenta. Empezaré con la resolución directoral número 60-2026-EPA-FCA-UNMSM. Visto el expediente digital UNMSM-2026-002925-8 de fecha 4 de marzo del 2026 de la Facultad de Ciencias Administrativas sobre declaración de expedito para optar el título profesional de licenciado en Administración, considerando que conforme al artículo 36 de la Ley Universitaria número 30 aprobada mediante resolución rectoral número 2774-R07 de fecha 23 de mayo del 2007 en el ordinal 13 del numeral 1.5.1.1, incluido en el capítulo 4 sobre las funciones específicas de los directores de escuela, indica que aprueban y declaran expedito para la obtención del grado académico de bachiller o título profesional en coordinación con la Comisión de Grados y Títulos, que la directiva para la obtención del grado académico de bachiller y el título profesional de la Facultad de Ciencias Administrativas, UNMSM, aprobada por resolución rectoral 7615-2023-RUNMSM, establece en las disposiciones específicas literal A, el grado académico de bachiller y título profesional se otorga en estricto cumplimiento del Reglamento General de Grados y Títulos aprobado con resolución rectoral número 1827-R17, que se verificó que don Adrián Alejandro Aguilar Aurora cumple con adjuntar los documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos solicitados y, estando las atribuciones conferidas al director de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas, se resuelve declarar expedito a don Adrián Alejandro Aguilar Aurora con código de matrícula número 19090232 para optar el título profesional de licenciado en Administración por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. Encargar a la Escuela Profesional de Administración el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma el doctor Edgar Vicente Armas, director de la Escuela Profesional de Administración. También tenemos la resolución directoral número 67-2026-EPA-FCA-UNMSM, visto el expediente digital UNMSM 2026-0033-099 de fecha 12 de marzo del 2026 de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas sobre designación de jurado evaluador, fecha y hora de sustentación de tesis para optar el título profesional. Considerando que mediante resolución directoral número 65-2026-EPA-FCA-UNMSM de fecha 1 de abril del 2026 se designó el jurado evaluador para la sustentación de la tesis titulada La influencia del inbound marketing en la fidelización de los clientes de un supermercado perteneciente al sector retail en el distrito de El Agustino 2023, presentada por el bachiller Adrián Alejandro Aguilar Aurora para optar el título profesional de licenciado en Administración, que estará integrado como se indica. Doctora María Celina Guamán Mejía, presidenta. Doctora María Teresa Quiroz Vázquez, miembro. Magíster Xiomara del Rosario Huerta Munaya, miembro. Asimismo, la mencionada resolución también dejó establecido que la sustentación de tesis del bachiller Adrián Alejandro Aguilar Aurora para optar el título profesional de licenciado en Administración se llevará a cabo de forma presencial el día lunes 13 de abril del 2026 a las 16 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que mediante comunicado de la Dirección General de Administración de fecha 12 de abril del 2026, se informó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, entregará las instalaciones de la ciudad universitaria en el transcurso del día lunes 13 de abril, por lo que se aplicará la suspensión ese día de acuerdo a lo señalado en el oficio 159-2026. Y estando las atribuciones conferidas al director de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas, se resuelve modificar el segundo numeral resolutivo de la resolución directoral número 65-2026-EPA-FCA-UNMSM
de fecha 1 de abril del 2026, que dejó establecido que la sustentación de tesis del bachiller Adrián Alejandro Aguilar Aurora para optar el título profesional de licenciado en Administración se llevará a cabo de forma presencial el día lunes 13 de abril a las 16 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tal como se indica, dice, se llevará a cabo de forma presencial el día lunes 13 de abril a las 16 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Debe decir, se llevará a cabo en la modalidad no presencial virtual el día lunes 13 de abril a las 16 horas mediante la plataforma de Google Meet, quedando vigente en todo lo demás que contiene. Encargar a la Escuela Profesional de Administración el cumplimiento de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma el doctor Edgar Vicente Armas, director de la Escuela Profesional de Administración. Eso sería todo, señora presidenta. Está con su micrófono apagado, doctora. Muchas gracias, licenciada Zoila. Bien, como presidenta del jurado evaluador, solicito que el bachiller dé inicio a la defensa de su tesis. Por favor, comparta su presentación y me indica cuando se encuentre listo para iniciar la sustentación. Sí, un minuto. Ahora voy a compartir la presentación correspondiente a mi tesis. Un momento. Disculpe, parece que no me está. Voy a volver a colocar la pantalla. No me está dejando entrar. A ver, voy a volver a abrir el PowerPoint porque parece que no la está dejando. No te preocupes. Sí, ok. A ver. Por alguna razón no está dejando entrar el PowerPoint. Okay. Licenciada Zoila, ¿podría habilitar? Un momento. Por favor. Porque sí lo iba a presentar. Es más, lo presenté hace ratito, pero parece que no me está dejando volver a presentar. A ver. Voy a intentar compartirlo a pantalla completa, no hay problema. Ya. Le confirmamos, está iniciando. ¿Correcto? Sí, perfecto, está muy bien. Ahora la presentación completa, perfecto. Sí, un momento, por favor. Voy a cerrar la ventana de espaciado. Y ahora sí. Listo. Sí, se ve muy bien. Excelente. Bien, estimada bachiller, tiene 20 minutos para hacer la defensa de su tesis, luego de los cuales iniciarán la ronda de preguntas, 2 por cada miembro de este prestigioso jurado evaluador. ¿Puede dar inicio, por favor? Sí, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me dirijo tanto al jurado como también a los allegados de la Universidad Mayor de San Marcos, adjunto a mis amigos familiares que se encuentran justamente en esta reunión. Para esta ocasión, pues voy a presentar la defensa de la tesis de mi propiedad, llamada La influencia del inbound marketing en la afiliación de los clientes de un supermercado perteneciente al sector retail en el distrito del Agustino 2023. Para este caso vamos a trastocar todo lo que nos coloca dentro del índice, empezando justamente por una breve introducción, pues justamente nos menciona que es el estudio o que analiza justamente la relación que hay entre inbound marketing y la afiliación de los clientes en un supermercado correspondiente al contexto. En este caso se van a evaluar las cuatro dimensiones correspondientes al inbound marketing, que son atraer, convertir, cerrar y deleitar, los cuales influyen en la lealtad de los clientes.
Este caso justamente surge un crecimiento bastante óptimo dentro del Perú de manera digital, pues justamente habíamos pasado la pandemia. Para este caso, pues el e-commerce venía siendo una tendencia muy fuerte dentro de lo que venía siendo el comercio digital o la venta de productos y bienes, y para este caso, pues justamente se observó de manera cuantitativa que en la parte de Perú, justamente en la parte del capital, la capital se había justamente tenido una gran influencia del 70-80% de lo que viene siendo las compras por e-commerce. En este caso se va a ver un enfoque cuantitativo con un desarrollo correlacional y una muestra de 270 clientes. En este caso se va a utilizar el estadístico a través de SPS número 25 y su importancia radica en aportar la evidencia para poder hacer estrategias mucho más óptimas, para aumentar el tema de la optimización en la experiencia de los clientes, fortalecer la fidelización del sector y además también contribuye con las ODS, en este caso la número 9, que corresponde a las industrias, innovación e infraestructura. Pasando justamente al capítulo número 1, correspondiente a lo que es planteamiento de problema, vamos a ver justamente la descripción problemática. Pues justamente durante todos estos años hemos visto la evolución de lo que es la digitalización en el comercio. Las empresas buscan justamente dar una calidad de servicio netamente ya no física, sino también virtual. En este caso, el marketing orientado hacia la última milla y los consumidores en línea hacen que este tipo de comercio sea lo ideal para estas estaciones pues, del año, justamente correspondientes al marketing digital y cómo esta influencia durante todo el crecimiento del comercio en América Latina y otros países. Además que mencionar que este caso sí tendría una problemática, pero justamente la concentración de las ventas era directamente ligada a Lima, y es que Forbes había sacado en su reporte de 2022 que en Lima estaba el 70 y 80% de las ventas, mientras que en otras zonas había devaluado justamente este tipo de comercio. Para esto, pues justamente vamos a ubicarnos en la zona del Agustino, pues justamente termina siendo un mercado muy atractivo para la explotación de estos canales, ya que en aquel tiempo no había tantos retailers que justamente daban este tipo de servicio o canales a venta, pues, ¿no? Para este caso, pues, se implementó como problema general cuál es el grado de correlación del inbound marketing y la afiliación de los clientes de un supermercado perteneciente al sector retail en el distrito del Agustino. Y hacia ello desprender justamente los problemas específicos que son la conexión entre la dimensión o cada una de las dimensiones del inbound marketing con la fidelización, que justamente son atraer, convertir, cerrar y deleitar, ligados a la fidelización o lealtad del cliente, pues, ¿no? Para eso también vamos a observar los objetivos, que justamente son la respuesta a la problemática, que en este caso es la determinación del grado de correlación que se corresponde entre el inbound y la fidelización dentro del contexto dado. Y de igual manera, para los objetivos justamente observamos las dimensiones desglosadas, como son atraer, convertir, cerrar y editar nuevamente, con la fidelización de los clientes, pues, ¿no? Para este caso vamos a ir con la justificación de la investigación, pues justamente vamos a estar viendo tres tipos de justificación. Primero, la justificación práctica, pues justamente corresponde a la praxis de los empresarios. Junto con esta información, pues justamente al observar la data recabada, pues ellos van a poder optimizar sus estrategias para que puedan tener mayor efectividad en el tema de compra, habitualidad y recompra. Para lo mismo, la justificación teórica corresponde a hacer una referencia bibliográfica muy fuerte, en este caso científica, para bases de nuevas tesis o nuevas investigaciones que se vayan a hacer a futuro, pues, ¿no? Y finalmente, la justificación metodológica corresponde al diseño estructural de todo lo que se vaya a avanzar, tanto en la parte del diseño experimental transversal, la recolección de datos y análisis estadísticos, la cual puede ser replicada en tesis a futuro que llegan a tener tal vez un cercano similitud en la parte de la variabilidad, o también podría ser dentro del contexto, pues, ¿no? Asimismo, para pasar al capítulo 2, que es el marco teórico, pues vamos a ver antecedentes. En este caso he escogido uno de cada uno, pero si bien la tesis corresponde a 5 antecedentes de cada uno, en este caso se ha colocado el que más influyó dentro de la misma tesis. En este caso tenemos a un antecedente internacional que justamente es el de Pulitzer, que corresponde a que el inbound marketing como estrategia de fidelización a una microempresa de comunicación de servicios y productos de belleza, el cual pues corresponde al ligamento o a la correlación de estas dos, pues, ¿no? Que justamente menciona dentro de su propia tesis a una similitud con nuestro avance, que es justamente una encuesta de 22 ítems con un 90% de fiabilidad. En este caso se dio una población de 1.735 mujeres y una muestra de 136 personas. En este caso, como reitero, se dio un 90% de fiabilidad al final del resultado, por lo que en este caso se estipula que sí hubo una relación positiva.
Asimismo, para el tema de nacionales, pues justamente vamos a encontrar la tesis titulada La dependencia de la fidelización de los clientes frente a la dimensión del inbound marketing dentro de la empresa Kairos SRL. Está ubicada justamente en Cajamarca. También defiende la dependencia que se tiene entre fidelización e inbound marketing, por lo que tratan de correlacionarlas, solo que en este caso vamos a ver que su población es mucho más pequeña. En este caso tenemos 20 personas como muestra y población, por lo que se utilizaron estadísticos correspondientes a Shapiro-Wilk, pues justamente tenía una población pequeña, por lo que también vamos a estudiar con estadísticos de TED Student y Pearson. Al final, pues básicamente correspondieron a que sí hubo una correlación positiva de un 0,94,4, lo que corresponde a una significativa correlación positiva de ambas variables. Y finalmente, en el tema de locales, en el tema local vamos a poder observar la tesis correspondiente a la interrelación de las categorías de análisis del inbound marketing como una variable independiente y la fidelización de los clientes como dependiente en la marca Street Pepper de Luis Fernando. En este caso, justamente, siendo este un blogger o influencer bastante conocido, pues vamos a observar una población de 45,000 personas, de las cuales pues se observó que se retiró a una muestra de 328 personas, a las cuales pues obviamente se aplicó una encuesta, al igual como lo hicimos nosotros, pero en este caso de 13 ítems. Al final pues obviamente se correspondió a una interrelación positiva de igual forma como las anteriores. Pasando al marco teórico, puesto que el inbound marketing termina siendo una de las variables clave, vamos a observar que esta termina siendo una serie de estrategias que corresponden al content, dando un valor agregado dentro del content que justamente hace una atracción orgánica a los clientes o leads. Y en este caso vamos a ver su tipología, pues justamente ya les acabo de explicar lo que venía siendo inbound, pero ahora el outbound o outmarketing, que termina siendo justamente una tipología antigua que justamente se llegó a desaparecer por el hecho de que era una atracción por necesidad centrada en el producto y justamente con una metodología disruptiva sin siquiera tener importancia en el interés del cliente, pues, ¿no? Después tendríamos las 4 dimensiones que son atraer, convertir, cerrar y deleitar. En la parte de atraer justamente corresponde a la atracción a través de content para los leads, pues no, son personas, internautas que buscan justamente contenido y llegan al nicho correspondiente de nuestra empresa. Convertir pues viene siendo ya la acción del call to action que corresponde a cada una de las empresas, las cuales modifican el accionar de los clientes para poder tratar de hacer una compra. Después tendríamos cerrar, que justamente es cuando el consumidor, o mejor dicho, cuando el potencial cliente llega a ser un cliente y hablamos justamente de la satisfacción del mismo con el producto o servicio que vaya a tener. Y finalmente el deleitar, pues son los servicios de postventa que corresponden a lo que viene siendo, la adquisición de cada producto en cada recompra, pues, ¿no? Después tenemos la segunda variable, que es la fidelización del cliente, que en este caso corresponde a la lealtad del consumidor, teniendo una relación duradera justamente con la empresa, la cual tiene 5 dimensiones, que son diferenciación, que justamente corresponde al valor agregado que nosotros damos a los productos o servicios; personalización, que es justamente la exclusividad que da justamente a las cualidades de los clientes que ellos priorizan, ¿no? Después tenemos satisfacción, que justamente es el hecho de que la persona cubra sus expectativas ante el consumir el producto bien. Fidelidad, que es el compromiso que tiene el cliente con la marca al momento de la recompra. Y habitualidad justamente es un descriptor de recompra hacia la referencia de volumen, cantidad, duración y frecuencia de nuestro producto. Pasando a hipótesis y variabilidad. Para este caso vamos a ver una hipótesis correspondiente a la existencia de un grado significativo de correlación entre el inbound marketing y la fidelización de los clientes de un supermercado perteneciente al sector retail con portales digitales en el distrito del Agustino 2023. Este corresponde justamente a una afirmación sobre el grado de significancia que se tenga durante la correlación del inbound y de la fidelización. Y para este caso en específico vamos a ver el desglose de las dimensiones, tales como atraer, convertir, cerrar y deleitar, ligadas con la fidelización dentro del contexto que hemos puesto. Para este caso vamos a ver la matriz de operacionalización de la variable, para lo cual pues vamos a ver inbound y fidelización, cada una con sus 4 y 5 dimensiones respectivamente, desglosadas en sus indicadores y cada una correspondiente a un ítem que en este caso corresponde a las preguntas de la encuesta que se utilizó para poder hacer la recabación de data. Asimismo, para la matriz de consistencia, vamos a observar la recopilación de todo lo planteado para poder hacer correctamente la investigación, que son los problemas, objetivos, hipótesis, variables, metodología y la población y muestra a utilizar, pues, ¿no?
Justamente vamos a ir a la última columna que corresponde a la metodología y en este caso vamos a ver el tipo de investigación que es descriptivo, puesto que vamos a estar recopilando información y a través de esa información vamos a recabarla y analizarla para poder brindar veredictos o derivaciones de la misma. El enfoque de la investigación vendría siendo cuantitativo, pues justamente usamos variables discretas, por ende que son números enteros, por ende que son cuantificables y también matemáticamente estables para poder hacer un tipo de estadístico. En este caso, el diseño de la investigación termina siendo transversal, no experimental, pues justamente no estamos correspondiendo a un cambio o un doble escenario, pues justamente al ser transversal simplemente utilizamos el recojo de información in situ, o sea, no se utilizó algún tipo de experimento para poder ver el comportamiento, sino simplemente recolectar la información ya recabada. Y finalmente el nivel de investigación es correlacional, pues justamente se busca el interrelación de ambas variables viendo sus comportamientos uno contra la otra, pues, ¿no? Unidad de análisis. En este caso, nuestra unidad de análisis es justamente personas que están entre el intervalo de 18 y 52 años que hayan podido adquirir algún bien o servicio a través de las plataformas del supermercado. Y para este caso, pues usamos como muestra, o mejor dicho, utilizamos como población a 900 personas que justamente eran las que seguían la cuenta de Instagram del mall. Y para esto se hizo un muestreo aleatorio simple o probabilístico aleatorio simple que corresponde porque justamente es una población no tan grande y además es homogénea, por lo que puede ser aleatoria. Y en este caso nos dio 270 personas como muestra. Para este caso vamos a mencionar que la técnica de recolección de datos fue un cuestionario, el cual se hizo tanto de manera presencial como virtual. En este caso presencial, directamente ligado en la calle 2 del Jirón Ancash del distrito correspondiente, a los cuales pues pueden observar la data correspondiente de la escala Likert del 1 al 5 y también vamos a poder ver las consultas ante inbound y fidelización. Los programas a utilizar, pues básicamente son Excel y SPS en su versión 25. Excel justamente correspondiente al aterrizaje de toda la información que se recabó por Google Forms o formularios de Google. Y el SPS en versión 25, más que nada para digitar, procesar y analizar todos los datos que hayamos obtenido para poder brindar un veredicto correspondiente o una derivación correspondiente. Bueno, en este caso, aspectos éticos. Para lo cual, pues obviamente nos enfocamos más que nada en la integridad, la honestidad intelectual, la objetividad, imparcialidad, la veracidad, justicia y responsabilidad y la transparencia que se tenga, como se ha mencionado en el reglamento tanto de la Concitec como también de la universidad. Obviamente que también se toma el anonimato de las personas y el uso de información recabada dentro de la misma investigación de manera correcta. En cuanto a la validez, pues básicamente sus conceptos son, según lo que se estipula, tanto la validez se evalúa en la parte del contenido como también del constructo, que lo vamos a estar viendo en cada PPT. En este caso, para el inbound marketing, vamos a ver la validez de constructo, que justamente se establece por el alfa de Cronbach, en que en este caso nos dio 0,834, que justamente brinda un correcto o buen establecimiento de fiabilidad. De igual manera, la prueba KMO, que también nos da 0,718. Para el tema de fidelización nos da justamente una fiabilidad mucho mayor, que es de 0,907, y para el KMO sería 0,745, que también estaría dentro del rango de aceptable a bueno. Después tendríamos la varianza total explicada para el inbound y también para lo que es fidelización. En este caso, nos prueba la unicidad del constructo. En este caso, todas las preguntas van correspondientes a la variable que se le brinda, ¿no? Pues, y es justamente lo que podemos observar dentro del primer componente, pues justamente recaba toda la varianza, tanto en el acumulado como también en el total numeral, ¿no? Como lo pueden observar ahí. Y también el mismo comportamiento lo vemos dentro de la varianza total explicada en la fidelización del cliente en el componente número 1, como se observa con 52% de varianza y 6,2% en el total. Después tenemos la validez de contenido, justamente correspondiente al juicio de expertos, para lo cual hemos optado por 5 profesionales, que son justamente el docente Mayuri, el docente Castro, el docente Seminario y las docentes también Manchego y Huertas, cuales vieron su veredicto, para lo cual se dio un promedio de validez de 0,94. Después, para ver el tema de resultados, pues vamos a ver los resultados primero en el tema global entre la variable inbound marketing, para lo cual pues se hizo una baremación en alto, medio y bajo según corresponda. Y para este caso, pues vamos a ver justamente a través de estadística descriptiva el nivel bajo, medio y alto con 21, 118 y 131 correspondientemente a cada una de las personas que encaja dentro de ese bloque.
Asimismo, para el tema de fidelización, hicimos el mismo proceso con la baremación, y para este caso cambian un poco el tema de los resultados, siendo 37 en nivel bajo, siendo 34 en nivel medio y 99 en nivel alto. Para la contrastación de la hipótesis, pues obviamente se tuvo que establecer una estructura de pasos para poder hacer el análisis correspondiente a la hipótesis. En primera instancia, se plantea la hipótesis nula y la alterna según la problemática. Segundo, se establece un nivel de significancia de riesgo. Tercero, se elige un estadígrafo correspondiente, que en la mayoría va a ser Rode-Spearman, por no decir en todos. Y finalmente se da la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. En este caso se da las dos pruebas de normalidad de cada uno, de inbound marketing y de fidelización, para que puedan observar que es de 0,093 y 0,079 correspondientemente, por lo que la normalidad correspondiente a esta tiende a ser sesgada por la izquierda. Para este caso, plantear una hipótesis nula, en el caso de la general, podríamos verla como la no existencia de significancia en la correlación, por lo que en este caso rechaza que haya un nivel significativo en el comportamiento del inbot con la fidelización de manera conjunta, mientras que la alterna sí hace la afirmación que sí existe el grado de significancia de correlación entre ambas variables. Para este caso, la prueba de la hipótesis general corresponde justamente a la Rode-Spearman, en donde se encontró un estadístico o un cálculo de 0.772, por lo que vamos a poder observar de que la hipótesis nula se llega a rechazar y se adhiere a la hipótesis alterna, por lo que estas termina siendo aceptadas, siendo así que el inbot y la fidelización terminan siendo interrelacionados, o sea, correlacionados de manera positiva. De igual manera lo pueden observar dentro de esta cuadrícula, donde van a ver la línea de manera positiva, en donde los puntos justamente se acercan hacia la misma, pues, ¿no? Ahora, vamos a ver justamente la prueba de la primera, nada más, de la primera prueba de hipótesis específica, que justamente corresponde otra vez a una negativa y a una positiva, siendo la nula negativa, correspondiendo a la primera dimensión, que es atraer con la fidelización, la cual rechaza justamente dicha correlación, mientras que la alterna sí la corresponde, pues, ¿no? En este caso, otra vez se hizo el famoso Rode-Spearman, para lo cual, pues, se obtuvo un estadístico de 0.636, en el cual, pues, obviamente vamos a observar de que en este caso también tiene una correlación positiva media. Y en este caso también mencionar que tenemos un 0,00 en el tema del sí correlacional bilateral, pues, ¿no? Que corresponde justamente a afirmar que hay una relación significativa. Finalmente vamos a ver un cuadro que corresponde a toda la complexión de las dimensiones que son atraer, convertir, cerrar y deleitar, y además también la fidelización global, justamente con su Rode-Spearman, cada una con ella correspondiente como 0.36, 6.20, 5.67, 6.76 y 7.72, que corresponden justamente a los RO que se encontraron, que todos terminan siendo positivos y por ende cada uno corresponde a una correlación significativa, pues, ¿no? Para pasar a las conclusiones, pues los resultados obtenidos muestran justamente una existencia de correlación positiva tanto en inbot como en fidelización, y esta se va a repetir y se va a repercutir tanto en las dimensiones como también con la segunda variable. Para este caso hay que mencionar que los hallazgos dan como fiabilidad un conocimiento científico que justamente hace que la eficacia de la estrategia de inbound marketing terminan siendo o afecten directamente a lo que viene siendo fidelización del cliente, tanto en la parte general como también en cada una de estas, como lo pueden observar en convertir, cerrar, deletar y atraer, pues, ¿no? Las recomendaciones del caso, pues básicamente son el hecho de que las estrategias del inbound marketing sean mejoradas y optimizadas para que pueda crearse una mejor fidelización, en este caso a través de una creación y difusión de contenido atractivo. Asimismo, también se menciona que puedan crear contenido específico y exclusivo para personas que ya estén dentro de su nicho. Asimismo, también mencionar que puedan explorar estrategias nuevas que destaquen las características de los productos, bienes o servicios que puedan llegar a colocar, y de esa manera tener un mejor desempeño en el papel del inbound marketing. También mencionar que se consolide una base de clientes que se aconseja justamente por este enfoque para satisfacer, ¿no? Para garantizar una experiencia positiva. Y finalmente, se recomienda promover acciones que deleiten a los clientes, de modo que estos pues justamente lleguen a tener el hábito de recompra y de esa manera tener una habitualidad correspondiente a una fidelidad más positiva a la que ya hemos visto hasta ahora, pues, ¿no? Finalmente vamos a observar la bibliografía correspondiente a este estudio. Todos estos son los estudios correspondientes a los cuales nos hemos guiado, y esto sería todo por la defensa de mi tesis. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Ahora se iniciará la ronda de preguntas para el expositor de la tesis por cada integrante del jurado. En el orden en que se llamará las preguntas será el siguiente.
Magíster Xiomara del Rosario Huerta Monaya, luego la doctora María Teresa Quiroz Vázquez, quien habla, y finalmente el asesor brindará sus aportes sobre la tesis del doctor Jorge Vicente Mayuri Barrón. Iniciamos entonces con la doctora Magíster Xiomara del Rosario Huerta Monaya. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones, Adrián, por tu presentación y por todo el esfuerzo que has hecho para llegar a este momento con tu trabajo de investigación. Mi primera consulta es sobre el tema de la población. Entiendo que no has mencionado el nombre de la empresa, imagino por temas de autorización. Y mencionas que tienes una población de 900 personas que son seguidores de un mall. Es lo que me parece que llegué a escuchar. ¿Podrías explicar, profundizar un poco cómo llegas a la muestra de un supermercado a través de esa información? Sí, claro. En este caso, la información correspondiente que se tomó como población es justamente semejante a un antecedente que tuvimos que justamente es de Minaya, también de la Universidad Mayor de San Marcos, que también llegó a guiarse por ese mismo canal. Pero además, justamente se establece esta información porque es la única información verídica que nos da a conocer a nosotros que el establecimiento o el supermercado que llega a comprarse es justamente por ese canal, ya que es el único supermercado que había en el mall en aquel entonces. Claro, hoy en día sí hay más tiendas de retail, pero en aquel momento solo había esa. Entonces, aquellos seguidores al seguir el mall correspondían a seguir también a la única tienda retail que había en esa instancia, pues, ¿no? Ok, comprendo entonces de dónde viene el dato y justificado con tu antecedente. Entonces, mi otra consulta es, ¿cómo llegas tú a encontrar estas personas para poder aplicar la encuesta? Asegurarte de que son realmente personas que van al mall, ¿no? Que son los clientes. Sí, claro. En este caso, las personas que se les hizo las encuestas, tanto a la parte de virtual como presencial, porque como tal había expuesto que yo hice justamente las correctas encuestas, tanto en el calle 2 Girón Ancash, ahí justamente en la puerta del mall, porque justamente hice la consulta con el supermercado pertinente. Si bien también se hizo las consultas a las personas que estaban como transeúntes, y además también se siguió a las cuentas que estaban en Instagram. O sea, que en Instagram también hice la parte de investigativa fundamental para que éstas puedan responder también la encuesta virtual. Justamente los que llegaron a responderla son aquellas personas que sí nos llegaron a contestar dentro del DM y también las personas que estaban como transeúntes. No entendí muy bien esa parte, si me la aclaras. ¿Tú manejas la cuenta de Instagram de la empresa y por ahí mandaste los... No. O sea, llegamos a observar las personas que seguían la cuenta y les hablamos. Ah, ok. Y las contactaste. Se contactaron. Ya, muy bien. Listo. Bueno, eso con la parte de la población que tenía unas dudas ahí, pero ya escuché tu respuesta. Y lo último tiene que ver con las recomendaciones que diste. Diste de acuerdo a las fases del inbound que tienes. Y en una de ellas mencionas crear contenido para el nicho, ¿no? ¿Podrías dar un ejemplo, profundizar de qué tipo de contenido propondrías tú que sea diferente a lo que la empresa ya hace? Se refiere netamente a la empresa, ¿verdad? O sea, un contenido. Sí, claro. Ya. Es una de las primeras recomendaciones, ¿no? Podríamos aplicar lo que han hecho últimamente en otros retails, ¿no? Que justamente son las famosas series de retail, porque hoy en día se establece justamente este nuevo content que para ese tiempo no existía, pero hoy en día sí se establece justamente por otras empresas, que es hacer series donde ellos muestren los productos, aparte de que justamente cuenten una historia, los muestren de manera orgánica sin tener que forzar a la persona a ver un comercial, pues, ¿no? En este caso, como digo, pues muestran los productos o servicios sin que tenga que verse tan disruptivo, ¿no? Y es justamente lo que yo hoy día, o por lo menos hoy en día, veo que da más resultado. O la segunda también podría ser los videos de SEO que se hacen hoy en día de las mismas personas que trabajan dentro de la empresa y que corresponden a pruebas o usos de los productos y los califican, pues, ¿no? Sí, muy bien, muy buenas ideas. Gracias por tu respuesta. Eso es todo, doctora. Muchas gracias, Magíster Xiomara del Rosario. Continuamos en la rueda de preguntas con la doctora María Teresa Quiroz Vázquez. Adelante, doctora. Gracias, doctora Guamán. Adrián, usted sostiene que el inbound marketing influye en la fidelización de un supermercado en el Agustín.
pero ¿me podría precisar de qué supermercado se trata? ¿Hay alguna justificación del por qué usted escogió el supermercado, ese supermercado que no sé cuál es en específico? ¿Cómo puede justificar que ese caso sería representativo? Gracias. Sí, claro, es que justamente, bueno, si desean puedo decir el nombre, si es posible, ¿sí? Sí, Ok. por favor. El Gracias. nombre del supermercado es justamente Metro, Metro, el que se encuentra justamente en Mall Parque El Agustino. Yo lo escogí más que nada justamente tanto por la cercanía a mi persona, como también porque justamente tenía personas allegadas al mall, pues, ¿no? Que justamente me decían más o menos lo que pasaba dentro del distrito. En este caso, podíamos mencionar de que me mencionaban la afluencia de compras de e-commerce que se tenía, que no era tan relevante como a diferencia de otros distritos, que sí se tenía a más personas que compraban a través de internet, pues, ¿no? Muy diferente a San Juan de Lurigancho, por ejemplo, ¿no? Que era un mercado atractivo para Metro, porque justamente tenía bastante afluencia de compra, mientras que en la parte del Agustino no tenía esa, esa cantidad, ¿no? Esa cantidad o afluencia de compra, como ya mencionando. Ahora, para el tema de si es representativa o no es representativa frente a otros retails, para ese caso solo había 2 retails que estaban dispersos en ese momento, que son Totus y que era Plaza Vea, que recién estaba abriendo. Totus era uno que ya estaba con bastante tiempo en la zona, ¿no? Ya había tenido bastante régimen ahí. Lo que sí correspondía era a que tampoco tenía mucha relevancia, pues no, porque normalmente la zona de El Agustino, como reitero, pues terminaba siendo una zona con canales digitales muy escasa, casi nadie compraba de manera digital, y en este caso para Metro, ¿no? Correspondía justamente un mercado intermedio, ¿no? No era tan nuevo como Plaza Vea, ni tampoco era tan antiguo como Totus, ¿no? Por decirlo así. O sea, era justamente el sector intermedio o el supermercado intermedio que justamente tenía un lapso de tiempo mediano a diferencia de ambos, justamente por eso también se escogió. Entiendo, gracias. Me quedó claro entonces. Y mi segunda pregunta sería, ¿qué acciones concretas del inbound marketing son las que, según lo que usted ha estudiado o investigado, producen la fidelización? ¿Y cómo, digamos, eso se ha traducido en métricas actuales? ¿Alguna métrica que demuestre que verdaderamente está produciendo la fidelización? ¿Y cómo diferenciaría usted eso de, digamos, de la promoción común y corriente? Claro, no hay problema. En este caso, a ver, respondiendo a la primera pregunta, que es ¿cuáles serían justamente algunas de las estrategias que corresponden al inbound marketing que son efectivas para poder hacer esta investigación valedera? Podríamos ver justamente el lead nurturing y también el scoring. Justamente el primero corresponde a educar a nuestro propio cliente para que éste tenga mayor conocimiento de nuestro producto y cómo sacarle provecho. Y el leading scoring, que justamente también va correlacionada con la segunda pregunta que usted me dijo, que es justamente el hecho de poner puntuaciones a los clientes. Esto ya lo hemos visto en Metro muchos años antes con los famosos tickets, ¿no? Antes se hacía tickets, ¿no? Donde uno colocaba dentro de su cartilla y tenía promociones y tal. Hoy en día se hace de manera virtual, por ende que justamente contiene más, porque justamente de manera virtual puede, hasta donde yo sé, puedes llegar a conseguir más tickets y sin tener la problemática de se te pierde la cartilla u otros, corresponde justamente a una habitualidad, que justamente corresponde a la recompra para poder tener ese elite scoring. Ahora, también podríamos hablar de diferentes estrategias, ¿no? Tales como el email marketing, también podría ser el tema del workflow, podríamos ver email marketing, content, entre otras, que en realidad pues sí llegan a aportar para que el cliente llegue a ser un promotor de la misma marca, porque al final pues lo ideal de este tipo de estrategias es hacer que el cliente se vuelva un fanático o brand lover, a pesar de que la fidelización termina siendo un concepto ya tal vez revocado hace años, pero hoy en día se sigue viendo justamente porque es necesario tener a un cliente fiel que haga una recompra a poder hacer otra vez todo el proceso de journal
con otro cliente que recién va a ingresar. Está bien, gracias. Es suficiente. Muchas gracias, doctora María Teresa. Bien, Adrián, me corresponde hacer las preguntas. Me gustaría primero conocer las dos variables que has elegido para la investigación. Uno trabaja 4 dimensiones y la segunda 5 dimensiones, ¿correcto? Correcto. Al investigar, seguramente has revisado muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, unos 3, y de los cuales has tenido que elegir. Una de ellas, has hecho una mixtura. ¿Cuál fue tu criterio de decisión en ese contexto, ¿no? Y en esa línea de pensamiento, ¿qué se sabe y qué no se sabe de tus variables hasta la actualidad? Claro, en este caso, para el tema de inbound marketing, escogí a Kotler porque justamente termina siendo uno de los mayores representativos para lo que es marketing, y justamente en la versión que lo tenía, que justamente era la última que había retirado para el mercado, correspondía justamente las estrategias del inbound marketing y cómo esta establecía, ¿no?, una relación de valor agregado de la misma marca hacia el producto en sí a través de su propio contenido dentro de redes sociales u otros canales digitales. En este caso, la escogí justamente, obviamente que como usted mencionó, ¿no?, se estableció una serie de autores, pero se escogió especialmente a él, ya que es conciso con la definición y no la tipifica o la descompone como en otros lados que se ha podido observar, ¿no? Como por ejemplo en Kobo hemos visto que se estratifica de manera diversificada lo que es atraer, cerrar, deletar. Y justamente, por ejemplo, en el portal de HubSpot, cuando justamente teníamos el funnel, se veía que este caso tenía diferentes diversificaciones, las cuales a veces llegaban a ser confusas. En cambio, Kotler te definía justamente lo que es inbound marketing de manera concisa, y por eso justamente para el tema de inbound se escogió a Kotler. Mientras que para el tema de lo que es fidelización de clientes, se escogió a Peña y Escobar, pues justamente, más que nada, tal vez por el hecho de que terminaba siendo alguien que en su libro contrastaba bastante la fidelidad, a diferencia, o sea, contrastaba bastante los conceptos de lead, de cliente y de brand lover, ¿no? Lo que había mencionado hace un momento, que justamente los tipifican esos 3 y corresponde justamente a una definición tal vez un poco más, tal vez no tan encajada como Kotler, pero sí correspondía a ver cómo mencionarlo, a un establecimiento tal vez más holístico, ¿no? Porque encajaba todas dentro de una sola, ¿no? Pues esa es la palabra, sería holístico en cuanto al tema de la definición de fidelización del cliente. Ahora, para la segunda consulta, sí, ¿me podría repetir la consulta para poder estratificar? Sí, habiendo explicado, ¿no?, tus criterios sobre las dos variables, ¿no?, la teoría, ¿cuál es el estado de arte o qué se sabe sobre el desarrollo de estos dos conceptos, de esta variable? Claro, en este caso la variable fidelización del cliente hoy en día sí se ha recabado que es un poco menor el uso de fidelización del cliente. Hoy día se utiliza más el concepto de brand lover, pero aún así la fidelización del cliente se ha reducido durante los años, porque hoy en día al tener tantos contenidos dentro de redes sociales terminamos viendo una diversificación en los nichos, ¿no? O sea, tendríamos que ser muy, muy específicos para poder encajar dentro de un nicho de una marca que corresponde a mis propias necesidades. Ahora, para lo segundo, que es el hecho de el inbound marketing, ¿cómo se encuentra hoy en día? Pues hoy en día el funnel, si bien sigue siendo valedero, justamente eso lo acabamos de ver dentro de la investigación, hoy en día también vamos a ver conceptos como, por ejemplo, el flywheel, que justamente es un círculo virtuoso que también tiende a tener estas dimensiones que son atraer, convertir, cerrar y deleitar, pero de manera combinada, ¿no? Ya no como un embudo, sino de manera concisa dentro de un círculo virtuoso, como había mencionado. Eso es lo que hoy en día se está estipulando, justamente también por la parte de HubSpot, porque justamente lo habían actualizado hace unos años. Gracias. La segunda pregunta. Mencionaste el tema de Concitec y por las normativas de la universidad. ¿En qué medida, y me explicas con un ejemplo, has aplicado esto en todo tu proceso de investigación y en qué aspectos específicos estaríamos
hablando. Claro, en el caso de la Concitec y, bueno, obviamente tanto del reglamento de la Concitec como también el reglamento de la universidad, pues ambos nos dan contextos de la imparcialidad y la objetividad de nuestra investigación. En este caso, yo la he suscrito más al hecho de la conducción y aplicación de mi propia investigación, ¿no? En este caso, hablaría más que nada del tratamiento de la data que yo he tenido con las personas a quienes he entrevistado, pues, ¿no? Porque justamente se da una entrevista anónima y esta se utiliza información netamente para esta investigación. No se diluye o no se divulga hacia otros lares. Asimismo, corresponde a una honestidad intelectual, o sea que no podría estar yo mejor dicho, no estaría yo mintiendo con este tipo de encuestas, pues, ¿no? Que obviamente sería algo incorrecto y no ético. Y tal vez algo para terminar podría ser la justicia y responsabilidad, adjunto obviamente a la transparencia que se tiene con esta investigación, pues justamente esta va a ser correspondida como una referencia para futuras investigaciones. Entonces, estipular el uso o mal uso de una información y de ahí mentir sobre este tipo o colocar falsedades sobre este tipo de data recolectada estaría siendo una infracción totalmente invaledera para el tema de la investigación, pues, ¿no? Ahora, el ejemplo más recabado, como le digo, pues sería el tema de la información, de la data que yo tuve. Obviamente esta no fue divulgada, no fue colocada en otros foros o compartida con otras personas, porque obviamente era información delicada de las mismas personas que obviamente la vamos a tener correspondientes a la investigación nada más. Bien, entonces en esa orientación, eso justificaría de por qué razón no se pidió consentimiento informado institucional o empresarial y a la vez también a las personas que has podido entrevistar. Disculpe, no la escuché bien, disculpe. Por eso es la razón de que no se ha identificado la organización o en qué medidas ha aplicado el consentimiento informado institucional, o sea, la empresa, y Claro. otros clientes, ¿no? Porque ha aplicado un instrumento, ¿no? Y en el anexo no se aprecia el consentimiento informado. Claro, y en este caso también mencionarle que yo mismo hice una carta representativa para la entidad, en este caso, como les había mencionado, Metro, porque yo tenía allegados o personas allegadas a la institución de alto rango y justamente yo hice la consulta pertinente. Bueno, esa carta no la he puesto porque en realidad, pues como fue directamente ligada para una persona muy allegada a mí, entonces muy cercana, él repentinamente me dijo que no podía utilizar el nombre porque obviamente el reflejar data sensible de esta empresa o reflejar esto dentro de una tesis que en un futuro podría que podría llegar a ser negativa, pues me rechazó justamente la carta. Pero en realidad, pues sí, se estipula ese uso de información. Bien, muchas gracias. Bien, entonces invito a la audiencia a mantenerse en esta sala para esperar los resultados y los jurados pasaremos a la sala de deliberación.
Licenciada, ¿me confirma si están todos? Sí, doctora, ya nos encontramos todos. Listo. Licenciada Zoila Ordinola, sírvase usted a dar lectura el acta de sustentación. Correcto, señora presidenta. Acta de sustentación número 2, guión 2026, guión EPA-FCA UNMSM, modalidad de sustentación de tesis no presencial. De acuerdo a la Ley Universitaria número 30.22.0, la Resolución Rectoral 744-R-20, la Resolución Rectoral 7615-2023-R-UNMSM, Resolución Rectoral 481-2026-R-UNMSM y las resoluciones directorales 309-2024-EPA-FCA-UNMSM, Resolución Directoral número 309-2025-EPA-FCA-UNMSM, la Resolución Directoral número 60-2026-EPA-FCA-UNMSM, la Resolución Directoral número 65-2026-EPA-FCA-UNMSM y finalmente la Resolución Directoral número 67-2026-EPA-FCA-UNMSM. Lima, 13 de abril del 2026, siendo las 16 horas y reunidos el jurado evaluador integrado por los siguientes docentes. Presidenta, doctora María Celina Guamán Mejía. Miembro, doctora María Teresa Quiroz Vázquez. Miembro, magíster Xiomara del Rosario Huerta Munaya. Docente asesor, doctor Jorge Vicente Mayuri Barrón, para evaluar el proceso de sustentación de la tesis para obtener el título profesional de licenciado en Administración del bachiller Adrián Alejandro Aguilar Aurora. Los integrantes del jurado evaluador califican con 18, aprobado con mención honrosa a la sustentación de tesis titulada La influencia del inbound marketing en la fidelización de los clientes de un supermercado perteneciente al sector retail en el distrito del Agustino 2023. De acuerdo con la legislación universitaria y a la documentación sustentatoria que se acredita, en mérito de lo cual el jurado evaluador lo declara apto para que se le otorgue el título profesional de licenciado en Administración. Conforme a las disposiciones legales vigentes, siendo las 17:08, se levanta la sesión y en fe de lo actuado firman la presente la doctora María Celina Guamán Mejía, presidenta, la doctora María Teresa Quiroz Vázquez, miembro, la magíster Xiomara de Rosario Huerta Munaya, miembro, el doctor Jorge Vicente Mayuri Barrón, docente asesor, y el doctor Edgar Vicente Armas da su visto bueno como director de la Escuela Profesional de Administración. Eso sería todo, señora presidenta. Muchas gracias, licenciada. Bien, doctor Jorge Mayuri Barrón, ¿está usted conforme? Conforme. Muchas gracias. Magíster Xiomara del Rosario Huerta Munaya, ¿está usted conforme? Conforme. Gracias. Doctora María Teresa Quiroz Vázquez, ¿está usted conforme? Conforme. Gracias. Bueno, yo, doctora María Celina Guamán Mejía, como presidenta del jurado evaluador, también doy mi conformidad. Bachiller Adrián Alejandro Aguilar Aurora, levante la mano derecha. Jura por la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumplir y llevar con ética, moral y valores el título profesional de licenciado en Administración que se le ha conferido. Sí, juro. Si así lo hiciera, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la patria os lo agradecerán. De lo contrario, ellos os lo demandarán. Licenciada Zoila, ¿está presente el vicedecano académico? No, doctora, pasamos a las palabras del doctor Edgar Vicente. Invitamos al director de la Escuela Profesional de Administración, doctor Edgar Vicente Armas, para sus palabras. Bueno, venia, señora presidenta, miembros del jurado, público en general. En primer lugar, mis felicitaciones
hoy licenciado en Administración, a Adrián Alejandro Aguilar Aurora, quienes culminan una etapa más de su vida universitaria, la razón de por qué vino a San Marcos. Hoy día licenciamos y te damos todo el poder para que ejerzas y dignifiques a tu universidad, donde te toca a ti dirigir organizaciones, donde estés. El nombre de San Marcos siempre debe ser primero y llevar ese nombre con ética y moral, porque hoy día en nuestro país carecemos de gente con ese valor, porque un sanmarquino nunca puede traicionar a lo que juró aquí como estudiante en ejercer la noble carrera como es administración. Felicitaciones, Adrián, y a toda tu familia por este nuevo reto, y de aquí hacia adelante otra más grande que te enseñará la Universidad de la Vida, y téngalo por seguro de que triunfarás, porque así los sanmarquinos pensamos y así debe ser. Donde barrera encontremos, siempre seremos lo mejor. Por lo tanto, mis saludos a ti y a toda tu familia, a todos los miembros presentes aquí en esta magna reunión, enarbolando una vez más uno de nuestros mejores alumnos que estuvieron en nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vicente Armas. Felicitaciones al licenciado Adrián Alejandro Aguilar y un agradecimiento a los jurados, ¿no?, al asesor, a las autoridades y personal administrativo y al público en general que hicieron posible el desarrollo de este gran acto académico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ha concluido la sustentación. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, Adrián, a usted y a su familia. Es un reto nuevo y una gran responsabilidad el obrar siempre con profesionalismo, ética y saber que siempre es una gran responsabilidad llevar el estandarte de San Marcos para los futuros cargos que usted va a desempeñar. Estoy segura en no muy poco tiempo. Felicitaciones. Y bueno, Doctor Manuel, por su guía. La persistencia y la perseverancia para lograr llegar a este momento de la defensa de tu tesis bastante bien hecha. Serás un ejemplo para el resto de los alumnos que ya han terminado o están por terminar la carrera. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos ustedes, jurados, tanto a las personas que están presentes. Es para mí un deleite poder haber estado en esta sesión y en realidad de todo corazón quisiera brindarles mi gratitud más grande ante cada uno de ustedes debido a que han sido forjadores tanto dentro de la institución como también fuera de ella, y por ende que voy a brindarles siempre toda mi disposición hacia su persona y espero poder cumplir con la valla en alto que ustedes siempre nos han dejado. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, Adrián. Cuídate. Felicidades. Agradezca a Dios hoy, Adrián. Él le permitió llegar a donde está. Bendiciones en su vida y su carrera. Buenas tardes con todos. Hasta luego, doctor, doctores, doctora y magíster, así como la señorita Sonia. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.